Ministro, vamos a seguir interviniendo en este tema y ahora vamos a ver este trabajo porque la nacionalización de la procesadora de vidrio Owens Illinois se suma también a otras expropiaciones emprendidas por el gobierno de Hugo Chávez desde el año 2007. Vamos a revisar eso. Entre las primeras compañías en pasar a manos del Estado, consideradas como estratégicas para el desarrollo y seguridad del país, están la Electricidad de Caracas y las telefónicas Cantebec y Movilnet. La especulación en los precios y escasez del cemento necesario motivaron al gobierno a comprar la mayoría de las acciones de las cementeras Lafarge, Holcim, Cemex y Cemento Andino. Razón similar se aplicó para la reciente adquisición forzosa de la siderúrgica del Turbio, Sidetur, y la expropiación de 6 urbanizaciones en construcción. Asimismo, 32 campos de la faja petrolífera del Orinoco pasaron oficialmente a control estatal, así como la siderúrgica del Orinoco y otras empresas metalúrgicas. Bajo el lema "El gobierno recupera y el pueblo produce", el gobierno ha rescatado miles de hectáreas que se unen a la lucha por la soberanía alimentaria y contra el latifundio, que motivaron las expropiaciones de hatos y haciendas consideradas improductivas. Similar medida se ejecutó con cadenas de supermercados y empresas procesadoras de alimentos. Los sectores turismo y bancario también han sido intervenidos por el Estado venezolano, que le garantizó a las empresas expropiadas un pago justo por los bienes afectados. Además, ya ha realizado la cancelación de los ahorros a miles de clientes de las entidades financieras, ahora en manos del Estado. Seguimos con el análisis y nuestro invitado al día de hoy, el ministro Menéndez. Ministro, ¿cuál es el objetivo de este plan de nacionalizaciones que está ejecutando el gobierno venezolano? Ya usted nos explicaba un poco, pero el plan general, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, en primer lugar se trata, y tiene que ser concebido así, se trata de la construcción de un modelo productivo. Eso es lo que en términos reales está planteado en el país. El primer punto tiene que ver con un tema asociado a la democracia, al ejercicio de la democracia, que solo puede existir en términos reales dentro del socialismo. Nosotros en Venezuela hemos avanzado en un conjunto de indicadores que tienen que ver en la esfera de la democracia en lo político, que es fundamentalmente la posibilidad. Por primera vez, por ejemplo, en Venezuela se pudo votar para decidir cuál era la constitución de nuestro país. Por primera vez se pudo votar para ver si era posible mantener o no mantener en un mandato a un presidente de la República, a un gobernador, a un alcalde. Es decir, la constitución de lo que son los derechos políticos en términos de la construcción de la democracia. Pero en la democracia socialista, que es el aspecto único donde puede existir la concepción amplia de lo que es propiamente la democracia, ha existido, por ejemplo, la reivindicación de todo lo social, la democratización de lo social. Eso es, por ejemplo, pensar que en Venezuela, de 3,5 millones de personas atendidas por el sistema de salud pública, hemos pasado a 20,5 millones de personas en atención de la salud pública. Pensar, por ejemplo, que de los 617,000 estudiantes que están en la educación superior, hemos pasado a más de 2,3 millones estudiantes en la educación superior. O, por ejemplo, pensar en la tasa de escolaridad de Venezuela. O, por ejemplo, pensar que más de 7 millones y tantos de niños están en la educación en este momento en nuestro país. Eso es la democracia en lo social. Pero si no tenemos la posibilidad de hacer viable, en términos de la construcción material del socialismo, es decir, lo que es la democratización de la propiedad, porque incluso los medios de comunicación extrañamente hablan de expropiación cuando se trata de la afectación del capital de un particular, y no hablan de la apropiación que tiene toda una población precisamente cuando se le restituye los derechos económicos en términos reales. No hay gobierno en Venezuela que haya restituido más la propiedad de los ciudadanos que el gobierno del presidente Chávez. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la propiedad de la tierra que existe en los barrios en Venezuela, es decir, lo que son los certificados de tierra que tienen nuestros habitantes. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la propiedad restablecida, incluso en lo que tienen que ver estas medidas en relación a la vivienda, propiedad que le habían secuestrado unas inmobiliarias que habían estafado a ciudadanos y que el Estado está restituyendo precisamente la propiedad de esas personas. Es decir, que en el gobierno, de lo que es precisamente el gobierno revolucionario, lo que es la construcción del socialismo, se es parte de la premisa del respeto del sujeto, del respeto del ciudadano dentro de la constitución de una visión más amplia. Ahora, para nosotros hacer esto posible, hace falta cambiar lo que son los esquemas del sistema productivo y cambiar incluso lo que es el esquema de distribución de la renta que se ha planteado, temas sobre los que hemos avanzado, pero ahora adicionalmente garantizar lo que es un sistema productivo que satisfaga nuestras necesidades. Un ejemplo para ponerlo sobre este tema. Nosotros tenemos 2 ejemplos sencillos para ponerlo. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, del caso de la Cantebec, la nacionalización de lo que fue la Cantebec, y cómo el volver al capital de todos los ciudadanos de la Cantebec ha permitido, por ejemplo, que el ingreso por dividendos
del Estado venezolano prácticamente que se ha duplicado en lo que son, en apenas 3 años, se ha duplicado. Ahora, ¿a dónde iban esos ingresos anteriormente? Simplemente eran expatriados, eran sacados del país. Ahora, en este caso, estamos hablando que los ingresos de la CanTV permiten girarse sobre lo que son los programas de salud, girarse sobre los programas educativos. Por ejemplo, las canaimas educativas en gran medida salieron de dividendos que tienen que ver con CanTV por instrucción del presidente de la República. Es decir, cómo esa nacionalización permite que los ingresos vayan a otro destino, pero además permite algo más interesante. Del incremento de cerca del 60% al 80 y tanto por ciento de penetración de lo que es la telefonía en nuestro país, más del 63% de ese incremento se ha ubicado en los barrios. Es decir, que para quién está dirigido el destino final de los recursos no es para el recurso de un interés particular, sino que es para el interés de una colectividad. Ministro, estos informes que están dando como resultado el día de hoy la Organización de Naciones Unidas y este programa en el que estamos avanzando de nacionalizaciones de empresas, ¿cómo podemos hacer la vinculación? ¿Mejora la calidad de vida definitivamente este programa que está desarrollando el gobierno? Nos gustaría que usted lo explicara, por favor. Bueno, lo primero es que el avance de Venezuela en términos de los indicadores de índices de desarrollo es un avance que ha venido siendo consistente en términos del tiempo. Son 11 años donde de manera permanente se ha venido modificando con nuestros indicadores. Nosotros, adicional a esto, y puede ser el desglose, lo que son los índices de desarrollo humano, nosotros vemos cómo se traduce, por ejemplo, en la vida de nuestras personas. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, que desde el inicio del gobierno del presidente Chávez hasta la actualidad, el ciudadano promedio puede vivir 4 años más. La expectativa de vida de cualquier ciudadano que nazca en este momento es 4 años más de lo que podía ocurrir en el pasado. Eso de alguna manera, esa tasa que corresponde a la longevidad, de alguna manera nos refiere lo que son las transformaciones en términos de los indicadores de vida. Ahora, aquí hay un primer tema, tiene que ver con la redistribución de la renta. ¿Cuál es el esquema de redistribución de la renta que se plantea en manos de lo que es un proceso revolucionario como el que vive Venezuela? Nosotros ya estamos viendo, por ejemplo, cómo el comportamiento de lo que eran los sectores medios de la población se ha ido ensanchando y cómo precisamente esa profunda, esa grotesca simetría, donde en el percentil superior de lo que es la distribución se concentraba casi el 47% de la distribución, cómo se ha venido disminuyendo, pero ha venido creciendo precisamente los sectores desde el punto de vista medios de la población. El coeficiente de Gini también ha venido planteando que precisamente mide esa simetría que se plantea, como Venezuela tiene uno de los comportamientos más interesantes en lo que es la América Latina, incluso lo que es la América completa, y ver cómo se ha venido transformando. Otro indicador es, por ejemplo, la pobreza, como nosotros de haber iniciado a principios de la década del 90, haber iniciado en tasas que rondaban el 60% de la pobreza general, hemos pasado a casi 27% de condición de pobreza, y de una pobreza extrema que pasaba del 33%, hemos llegado al 7%. Eso habla de lo que es el avance de un proceso de transformación. Ahora, el primer tema es la redistribución de la renta, pero es que no basta con eso para que exista una revolución, porque podría existir eso y existir una condición de capitalismo de Estado, podría existir eso y existir socialdemocracia, existir un proceso de reforma. Aquí de lo que se trata es una transformación profunda, que la población en sí misma ostente los medios de producción para que puedan cambiar incluso lo que es la relación de los modos de producción. Es por eso que los procesos de nacionalización, uno lo ve, la secuencia que está ahí planteada y uno dice, ¿por qué PDVSA? Bueno, PDVSA porque es la posibilidad, la potencial de nuestros hidrocarburos. ¿Por qué la energía eléctrica? ¿Por qué lo que tiene que ver con las telecomunicaciones? Precisamente con lo que son la visión del punto de vista fundamentos centrales, lo que es el esquema de desarrollo. Pero posteriormente vemos lo que es el avance sobre el resto. Por ejemplo, el cemento, solamente para ponerlo como una premisa. ¿Por qué, por ejemplo, si el Estado venezolano, para ver por qué hay que ir por lo que es el cambio del modelo productivo? Nosotros tenemos un país, y eso tiene que ver con la nacionalización ahora de Sidetur, el tema de lo que es las cabillas, por ejemplo, para la construcción y lo que se fue anteriormente el cemento. ¿Por qué Venezuela? Y preguntárselo a todas las personas fuera de nuestro país. ¿Por qué Venezuela, teniendo los recursos que tiene, ¿no?, y las posibilidades que tiene en términos de industrias básicas, de lo que es la industria del cemento, por qué los costos de construcción en nuestro país son casi 3 veces más que en cualquier otro país de la América Latina? ¿Por qué eso ocurre? Ocurre sencillamente porque hay especulación y porque hay una condición de plusvalía grotesca sobre lo que es el uso de nuestros recursos. Ministro, en el exterior, el rebote en la prensa mundial en relación al programa de nacionalizaciones que está desarrollando el gobierno no es positivo. ¿Qué está haciendo el gobierno para contrarrestar ese tipo de informaciones? Bueno, en primer lugar, el reporte que tenga la prensa internacional y lo que es su expresión en términos de alguna prensa, en el caso de Venezuela, se corresponde con un modelo económico.
Eso se corresponde con un sistema mundo y unos códigos y una manera de ver los valores. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, ¿a quién se debe? Porque al final cuando están publicando la noticia de una manera, lo que están diciendo es qué interés defienden. O sea, eso es lo que al final están planteando. En un titular de prensa, en la tergiversación de la información, no están hablando en ese caso de nosotros, están hablando de su condición ética y están hablando de la condición humana que tienen precisamente quienes ejercen esos monopolios de comunicación. Nosotros así, por ejemplo, vemos cómo la prensa corresponde a un sistema de medios que de alguna manera es la avanzada de lo que es una posición política, que se corresponde con la condición ideológica y con lo que es la condición desde el punto de vista económico. Esos medios de comunicación lo que están planteando es la defensa del capital, eso es en síntesis de lo que se está refiriendo. No están planteando lo que es la correlación con lo que tenemos en cada uno de nuestros habitantes. ¿Cuántas de esas personas, por ejemplo, participaron o vieron o simplemente reseñaron lo que es la información que ocurre en cada una de las mesas de trabajo que está en las empresas nacionalizadas? ¿O cuántas, por ejemplo, han recogido cada uno de los valores o van, por ejemplo, al barrio que está conectado ahora por una línea telefónica y recogen la información de esa persona? O, por ejemplo, aquel otro que ha tenido la posibilidad de la construcción o de la edificación de una vivienda digna. O aquel otro, por ejemplo, que agarra y ahora tiene la posibilidad de hacer uso de lo que es la renta petrolera para una posibilidad distinta de organización del Estado. Evidentemente, eso no les interesa recogerlo. No les interesa recoger, por ejemplo, el cambio en términos de los índices de desarrollo urbano que tiene nuestro país o el rostro de nuestros habitantes. ¿Por qué? Tan sencillo por esto. En un esquema neoliberal, en el esquema del liberalismo, lo que nosotros defendemos, el pueblo que nosotros defendemos, para ellos no son ciudadanos, para ellos no son gente. Para nosotros, las mayorías fundamentales de habitantes de nuestro país, que se trata de la defensa sustancial del proceso revolucionario, en el esquema liberal no son personas. Y nosotros seguiremos defendiendo que es precisamente el pueblo, sin exclusiones, todo el pueblo, la razón de ser de esta revolución. Ministro, se nos terminó el tiempo. Queremos darle las gracias por haber aceptado esta invitación aquí en Impacto Económico. Dale, muchas gracias.